Estamos en plenas fiestas y sí, efectivamente es un día de fiesta para el mundo occidental en general acerca de la Navidad, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia evangélica pues también lo festeja. Evangélica me refiero a no católica, en sus diferentes denominaciones, la mayoría, hay otros que no, pero en general es una celebración que se da. Sin embargo, mi sentir siempre ha sido que independientemente del origen de la fiesta o de la infinita pérdida del significado, del sentido de la fiesta que la hoy conocida como Iglesia Católica puso el día. Bueno, listo, no vamos a hablar de eso para que no te vayas. No voy a hablar acerca de los orígenes de la Navidad, hay mucho de ello en internet, pero sí quiero una cuestión, una aclaración, que es muy importante, que si festejamos algo debemos de festejar en particular la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no por el nacimiento de Jesucristo, porque el nacimiento de Jesucristo, en sí el acto del parto, aparentemente no hay absolutamente ningún registro que haya sido milagroso. Es decir, la concepción fue por obra del Espíritu Santo. Pero el parto, en general, el transcurso de su embarazo pasaron cosas sobrenaturales, como cuando va a ver María, su prima Elizabeth, y salta el niño Juan el Bautista y también se siente Jesús estando en el vientre de María, su madre. Hay algo y pasan cosas y demás, pero su nacimiento no dice que fue pues así como sobrenatural. Él tenía que nacer con todas las de la ley. Seguramente María tuvo dolores de parto para que fuera tan humano como todos nosotros. Seguramente tuvo su labor de parto, seguramente la de haber dolido hasta mucho. No sabemos de cuántos kilos nació Jesús. Yo creo que no fue como yo, porque si no estaría escrito que nací como de 8 kilos, o sea, un bulto de carne así roja. Mi mamá me tuvo que perdonar después de varias décadas. Bueno, nací pesadito, de peso, no porque, bueno, del otro más o menos, pero de peso. No sabemos de cuántos kilos nació Jesús, no sabemos si tuvo, hay asuntos que alguien la haya atendido, como haberle cortado el cordón umbilical. Tampoco hay registros que si se guardó el cordón umbilical y por ahí alguien se lo comió. O sea, cosas de esas raras, horribles. No hay nada. Solo lo que está escrito es acerca de la concepción, ¿ok? Ya todo lo posterior al parto, en Lucas 2, que lo vamos a ver. Pero yo te quiero decir en realidad, la realidad de Dios, las acciones y reacciones. Y quiero empezar por las acciones de Dios y las reacciones en esta Navidad. Si es que la festejas, si no, felicidades, sí, bueno, hay que ver qué es lo que festejas. Aquí vemos este asunto. ¿Cuáles son las acciones de Dios? ¿Cuáles fueron las acciones de Dios para que naciera Jesucristo? El hecho glorioso y en verdad grande que marca el hito de la historia no fue nada más el nacimiento, sino hay algo previo que marca el hito de la historia en el mundo. Fue la fecha de hoy, Navidad, antes y después de Cristo. Pero el hito que marcó por todos los sentidos, el espiritual y el físico, en todas las dimensiones, lo que causó realmente un asombro, aún de los ángeles, lo tenemos en el Evangelio de Juan 1, capítulo 1. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como dicen Hebreos, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, coacciona, como se predicó el domingo antepasado, desde la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra de Dios, por el verbo de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todas las cosas son creadas por el Creador. Todas las cosas son creadas por el Creador. Te recuerdo que nuestra visión teológica es bien simple. Dios es creador, sustentador y juez. Bueno, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, si hubo un impedimento, fue algo que los enemigos, los que están en tinieblas de Dios, los espirituales, fue tan, este evento tan glorioso, que las tinieblas simplemente desaparecieron. Luego viene versículos 6 y 7, que hablan, y 8, acerca de Juan el Bautista. Vamos a saltar al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo es que venía? A través de un nacimiento por la concepción del Espíritu Santo, que vino sobre María y quedó embarazada. A lo suyo vino, es decir, a salvar al mundo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí viene el punto importante después del 13. No es verdad que Jesús nació en el corazón de los hombres. Jesús no nació en el corazón de los hombres, ni aun de los creyentes. Cuando el que nació de nuevo fui yo. No nació Jesús en mi corazón. Por más romántica y denominacionalmente que se quiera ver, Jesús no nació en mí. Ni Dios desea estar conmigo, ni tampoco Dios está enamorado de mí. ¿Sí? Esos son blasfemias. El que nació de nuevo fui yo y tú, por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ya vimos, por voluntad de hombre. El versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, humano, y habitó entre nosotros. Y estos que lo vieron, dicen, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, las acciones y las reacciones navideñas que vale la pena recordar, no es el nacimiento, sino es la encarnación. Porque en el nacimiento no hubo nada, en sí en el parto no hay registro que hubo algo sobrenatural, es decir, que María tuvo por parteras a ángeles y que no tuvo ningún dolor y que nada más fue, oh, ya estoy encinta, ya son 9 meses, oh, van a ser.
oh, sí, ¡puc! Y ya salió el niño, bonito y rodeado así con una placenta dorada, con estrellitas y con Santa Clauses ahí y muñequitos de nieve, la placenta, así, no, por cierto, no era güerito Jesucristo, ni rubiecito, ni con ojitos azules, como el Santo Niño de Atiocha o como se llame, de Atoyac, no, de Atocha, no era ni güerito ni rubio, era con todo el corte de Medio Oriente, seguramente de piel oscura, no afroamericano, pero sí de piel oscura. Entonces no nació así blanquito como su servilleta, sino así demás, ¿no? No hubo nada sobrenatural. Lo glorioso es que el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo como tú y como yo, y su nacimiento fue tal cual como lo nacen todos los humanos, porque tenía que ser así, tenía que ser exactamente justo como nació el Señor. Bueno, vamos ahora a darle seguimiento entonces a Lucas, en el versículo capítulo 2, Lucas capítulo 2, ¿ok? Déjame entrar aquí en acción. Lucas capítulo 2, ¿ok? Bueno, habla acerca del nacimiento de Jesús. Hubo una serie de eventos. Muy bien, hay un evento importante de que es un censo y demás. Bueno, es tan evidente es que la gloria de Dios y lo sobrenatural vino después del nacimiento. Una vez que nació Jesús, y que ya lo limpiaron y todo como en aquellos entonces, en el versículo 8, Lucas 2:8, perdón, dice, había pastores en la misma región. De todos los seres humanos se manifestó a pastores, gente del más bajo nivel socioeconómico, jerárquico, y eran pastores. Había pastores en la misma región, en Belén. Ahí los peces en el río no cantan, eso no es cierto. Beben y beben. Imagínate un pescado bebiendo agua, por el amor de Dios, pero bueno, es otra historia. Es que hay cada cursilería, de veras. Aquí en Acapulco veo muñecos de nieve a 35 grados térmicos y veo muñecos de nieve pegados. Digo, qué ganas de tener frío, pero bueno. Perdón, pero es que... Bueno, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, nada más como una traslación al mundo evangélico. Los que velaban y guardaban eran los pastores sobre el rebaño, y esta es una función que sigue actualmente, un paréntesis, esa función sigue vigente en los pastores. Los pastores velamos y guardamos las vigilias de la noche sobre el rebaño. ¿Sabes qué es sobre el rebaño? No entre el rebaño, no con el rebaño, sino que los pastores son más altos en estatura que las ovejas. ¿Sabes para qué? Para ver lo que está alrededor, que las ovejas no ven. Pero hay ovejas que creen que pueden andar en dos patas así. Yo me cuido solo, soy oveja. Ve, no. El Señor puso pastores para estar por arriba del rebaño, no jerárquicamente, pero sí funcionalmente, para ver los peligros alrededor. Y lo que hacían los pastores ya en este entonces
y actualmente los ponían en un valle donde se alimentaban cuando salían a pastar. Eso fue en primavera, no fue en diciembre, porque allá hace harto frío, y esto fue por ahí de marzo a abril el nacimiento, por las costumbres de allá, y ponían al rebaño y los pastores estaban sobre, porque se ponían como en una colina y hacían, guardaban las vigilias, es decir, se turnaban por vigilias de 6 horas para estar viendo, y como era primavera, a la luz de la luna, no estaba nevoso, porque allá por allá sí cae nieve, y vigilaban por arriba, ¿ok? Y estaban despiertos. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínate, y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor porque, digo, pues, ¿qué pasó? O sea, no sabemos qué pasó con las ovejas, pero no corrieron las ovejas. Las ovejas no corren ante la verdadera gloria del Señor. Las ovejas no corren ante la sencillez de Cristo para nacer en una cueva. No es un pesebre. No estaban José y María así, y el niño así. Estaba envuelto en pañales. ¿Ok? Ok. Dice, tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, o sea, imagínate, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Es decir, el motivo de las acciones de alegrarse con gozo de la Navidad es la gloria del Señor, porque nació, no en mi corazón, sino porque nació en aquel entonces, hace aproximadamente 2018 años, considerando el atraso y que hay entre 4 y 6 años de nuestro calendario gregoriano, por cierto, por el Gregorio, por el Papa Gregorio, no gregoriano porque no hay el libro de San Gregorio en la Biblia, no, por el Papa Gregorio. Eso fue muchísimo tiempo ya después. Bueno, dice, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Dice que será para todo el pueblo. Este mismo Juan hace la aclaración, ¿sí?, que lo que nació Jesucristo, lo que nació, ¿para quién fue? ¿Para quién dice aquí? ¿Para el mundo? No. ¿Nació para los pecadores? No. ¿Nació para que hubiera ofertas navideñas? No. Nació para el pueblo de Israel. Jesucristo nació para el pueblo de Israel, porque era su Salvador y su Redentor. Este mismo Juan, en Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y por eso tuvo que dar su vida. Juan 3:16 es para el mundo. El nacimiento de Jesús es solo para Israel, porque Jesucristo vino a las ovejas perdidas de Israel, y hubo excepciones como la mujer sirofenicia, que antes de que redescendiera el Espíritu Santo, Jesús no los atendía. Hubo por voluntad de Dios, que para eso es Dios, que atendió a la mujer sirofenicia y le dijo, grande es tu fe. Pero Jesús no nació para el mundo. En mis tiempos de joven había una canción de Coca-Cola de quisiera el mundo reventar y llenarlo de gas. Bueno, más o menos iba así, de Coca-Cola. No nació
no nació para el mundo, dice que será para todo el pueblo israelita, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Israel, para Israel, un Salvador, conforme a la promesa del pacto de que el linaje de David, y por eso tenía que nacer en Belén, del linaje de David, y geográficamente también tenía que nacer en Belén, porque así fue profetizado en tantos versículos que usan ahorita de Belén, la más pequeña de todas, ¿sí? En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Y esto le reveló a estos pastores. Dicen los pastorcillos de Belén. Pues mira, no sé si eran pastorcillos, pero recibieron, y te lo digo con absoluta claridad, estos pastores de ovejas eran israelitas. No se lo anunció a otras personas que no fueran del pueblo de Israel. ¿Sí? Nació un Salvador que es Cristo, el Señor. Y con lo de que es Cristo, no es, entonces es el Salvador, y por eso aquí gramaticalmente viene la coyuntura en el original. Nació un Salvador, y por eso ponen un Salvador, no es porque haya otros, que es el Cristo, el Señor, y solo hay un Cristo, y adicionalmente es el Señor. Y les dice en el versículo 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ok? ¿Qué tiene de novedad que un niño esté envuelto en pañales en un pesebre? Nada. Por eso el milagro no fue el nacimiento de Cristo, fue perfectamente normal como en aquellos entonces. No es ningún milagro que el niño estuviera en pañales, porque era un niño normal. Hacía sus necesidades, tuvo que tomar leche del seno de María, envuelto en pañales. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le pones a un niño recién nacido pañales? Pues porque hacen sus necesidades. Yo a mi primera sobrina Erika, que la amo, fui a verla ya cuando nació a Salina Cruz, y era mi primer sobrina, ¿no? Ya sabes, voy ahí, ¿no? No quiero decir qué año, pero fue en las Olimpiadas con Nadia Comaneci, para que le saquen cuentas. Es mi sobrina y por ahí nos vamos en edad. Fui y la cambié y todo, y fue maravilloso mi primera experiencia. Pero ya con mis hijos, con el joven Daniel, pues bueno, también estaba poniendo pañales al niño, y bueno, ya sabes la clásica historia que sale el chisguete, y ¿dónde crees que cayó? En mi mismísimo rostro. Bueno, niño normal, Jesús. Niño normal, como cualquier niño. Versículo 13, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. ¿Ok? ¿Por qué dice paz? Bueno, este asunto de gloria a Dios en las alturas fue tan glorioso, de acuerdo como está escrito, muy similar, muy parecido a lo que viene descrita la alabanza de millones, como viene en Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 viene toda la alabanza, pero ya al Cordero inmolado, convertido en el león de la tribu de Judá, resucitado, y el sentido de que dice que alababan al Señor Dios, alababan a Dios, es algo parecido, porque era una multitud de huestes, o sea, era una multitud,
pero no una multitud como la del Zócalo, no una multitud como la de Reforma, era una multitud, y da a entender aquí millones de millones, porque aparte son huestes celestiales y de huestes varias que alababan a Dios, porque el milagro fue Dios encarnado. ¿Ok? De allá por ahí empezamos, Chueco, por el nombre de Navidad o Natividad o Nativitas. Que por cierto hace 8 días andaba por el metro Nativitas. Bueno, el asunto aquí es que gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Por qué paz en la tierra? Bueno, porque fue el momento de declarar paz entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Porque el precio de nuestra paz para con Dios fue pagado por Cristo. Y desde ahí ya estaban declarando y paz, y en la tierra paz. Buena voluntad por parte de Dios para con los hombres. En las tarjetas de Navidad dice, y paz para los hombres de buena voluntad. Está al revés. Y por supuesto está mal dicho, y también no puedo decir que es una blasfemia, pero raya en la herejía. Porque raya en la herejía, ¿por qué razón? Porque si fuera como está escrito en la mayoría de las tarjetas de Navidad que ya enviaste, ya no les digas, oye, ¿qué crees, manita? Que no está así la onda. No, ya la mandaste, ya ni modo, ¿sí? Pero si hubiera paz para con los hombres de buena voluntad, lo que menos necesitarían esos hombres sería un Salvador. Y somos tan pecadores, y hay tal nivel de hipocresía en estas fechas, denominacionales, cristianos, no cristianos y todo, que se ha convertido en el día de la familia. Y en el día de nos juntamos la familia, y pues qué bueno. Pero así que le den gloria a Dios y entiendan que Dios se encarnó para salvarnos de nuestros asquerosos pecados, pues yo la verdad no. Pero no lo he visto, más que en mi casa, en donde celebramos en nuestro corazón, no con una cena, no con manteles largos, porque ¿qué tengo yo que celebrarme a mí mismo? ¿Yo qué tengo que de regalarle a otros cosas para celebrarles que su pecado? ¿Qué les voy a celebrar? Pobres pavos. Por eso, si eres pavo, ya no estás viendo esto. Pero bueno. Hay paz para con Dios en cuanto a que nació, que el precio de nuestra paz iba a ir sobre él. Y hubo paz en la tierra hasta que Cristo, escúchame bien, resucitó. Y desde Los Ángeles, California no, desde Los Ángeles que estaban aquí, dijeron, y paz en la tierra, y la buena voluntad de Dios, y aquí ya metemos Juan 3:16, porque dice, hasta aquí dice, para con los hombres, es decir, para con la humanidad. Y ese hasta aquí, en donde se liga Juan 3:16, tan usado también en estas fechas. ¿Sí? Fíjate, entonces, los pastores les dice para el pueblo de Israel. Pero ya en la glorificación, cuando está toda la gloria, y le dicen dónde está, ya es paz, ¿sí? Y la buena voluntad de Dios para todos los hombres, y hasta este momento entonces ya podemos, y ya salimos en el escenario. Entonces, el nacimiento fue para Israel. La muerte y resurrección de Cristo fue para todo el mundo.
Entonces, honestamente, hasta parece absurdo celebrar el nacimiento de Cristo. Porque el nacimiento, si alguien tendría que celebrar el nacimiento de Cristo, técnicamente y teológicamente hablando, pues serían los israelitas hoy cristianos, ¿no? Porque nació un Salvador para ellos, y que por cierto ya vimos que a lo suyo vino de Cristo, porque lo suyo es salvar por amor y con gloria y poder, y los suyos no le recibieron. Entonces, por eso se inventaron otra fiesta, bueno, no se la inventaron, celebran otras cosas, y versículo 15, en Israel, versículo 15, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, por eso en los nacimientos donde está Jesús y María, cada vez de yeso más corriente o de plástico, y hay ángeles atrás, no. Por cierto, bastantes feitos los ángeles que hacen. Estos se fueron al cielo, no estaban a los lados a los pesebres, ni estaba Melchor, Gaspar, ni Baltasar. Eso fue 2 años después. ¿Por qué después de 2 años? Porque estos magos se trasladaron de Oriente cuando vieron la estrella de Belén, que no fue el día 25 de diciembre. ¿Por qué crees que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, si lo que estaba buscando fue un niño que nació un 25 de diciembre y que los Reyes Magos vinieron el 6 de enero? No es así. Pasaron casi 2 años en lo que vinieron desde Oriente, le hace Irán, Irak, más o menos, se tardaron en descifrar, de acuerdo con el libro de Daniel, la estrella que siguieron. No es que la estrella se fuera moviendo como hay cuentos chinos, incluso entre cristianos, que era la estrella moviéndose de Belén. Las estrellas no se mueven, ahí fueron puestas por Dios. Lo que estos señores fueron siguiendo la estrella, pero se tardaron bastante tiempo conforme pasaban las noches y veían la estrella, y ellos entendieron por el libro de Daniel, y pasaron casi 2 años. Y cuando se fueron y engañaron a Herodes por visiones, que no tomaron camino ni le avisaron a Herodes, porque le dijeron, ay, sí, lo que nos pide es que te lleguemos a avisar dónde está el niño, sí como no. Y Herodes se quedó esperando y se enojó, y por eso mandó a matar a los niños menores de 2 años, no a los recién nacidos. ¿Ok? Sucedió que los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, ¿ok? Que estaba cerca, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor, le llaman, nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, no sabemos si fue en la misma noche, ojo, porque no podían dejar sus rebaños. No dice que inmediatamente fueron y llegaron en Nochebuena. No hay un tiempo. Vinieron pues apresuradamente y buscaron, ¿sí? No es donde estaba la estrella de Belén. Es que son cada historietas cómicas. Bueno, vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José, ¿ok? ¿Cómo sabían que era María y José? Porque seguramente le indicaron los ángeles, más específicamente, y al niño acostado en su pesebre. No sabemos si fue cuánto tiempo. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Estás de acuerdo que José y María llegaron a Belén porque José era de Belén? Bueno, ¿cuánto revuelo habrá causado que llegaron pastores,
fuera de tiempo y forma con sus rebaños, obviamente no los dejaron ahí tirados, ¿qué revuelo habrá causado en Belén el que llegaran estos pastores que dice, y todos los que oyeron, es decir, había muchas personas, y se maravillaron del testimonio de los pastores, les decían, ¿ok? Lo oyeron y se maravillaron. No dice que creyeron. Se maravillaron de que varios pastores dieron el testimonio de los ángeles y de lo que había acontecido. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y esto de meditándolas de su corazón significa atando cabos. No obstante que se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, un santo ser nacerá de tu vientre, y vino el Espíritu Santo sobre ella y quedó embarazada. Todo esto lo meditaba María, ella lo que meditaba eran la confirmación de testimonio tras testimonio de que el Salvador había salido de su vientre. ¿Ok? Perdón. Las meditaba en su corazón. Después de un tiempo, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho que iban a ver al niño con sus padres acostado, y todos fueron maravillados. Acciones y reacciones. Las reacciones, vemos de María, se quedó callada y meditaba en su corazón. Yo quisiera saber cuánto meditan las personas en el hecho de que haya sido Cristo encarnado. ¿Cuánto meditan en estas fechas, en estas fechas que se convirtió en el Día de la Familia o de los cuates? ¿Cuántos meditamos en el hecho de la encarnación de Cristo? ¿Cuánto tiempo has dedicado para orar y darle gracias a Dios por el hecho de que Dios se encarnó? ¿Cuánto tiempo has meditado y orado y darle gracias a Dios que Dios haya permitido que este niño naciera y creciera, y todo lo que viene en los evangelios? Vamos a ver más acciones y reacciones. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, conforme al pacto, y que entrara y confirmara el pacto el mismo Jesucristo, le pusieron por nombre Jesús. En nuestro castellano se dice Jesús. Si tú les dices Yeshua Mashiach, bla bla bla, pues tómate un buen curso de hebreo, porque seguramente no lo estás pronunciando bien. Dice, le pusieron por nombre Jesús, vemos en otro evangelio, y también en el mismo Lucas, el nombre que le deberían de poner, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de José y de María, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarlo al niño como todos los primogénitos. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Es decir, fue un parto tan normal que abrió la matriz de María. ¿Sí? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Sí? Bueno, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que era la más humilde de las ofrendas, porque José y María eran de bajos recursos.
Es decir, no llevaban bolsas de Liverpool cargadas de juguetes. No, no. La ofrenda más humilde era 2 tórtolas o 2 palominos según sus posibilidades económicas. Jesús nació en una familia de bajos recursos. Si aún así te das el esfuerzo y embarcarte para pagos chiquitos, para dar regalos, es tu asunto. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerlo conforme al rito de la ley, él tomó en brazos él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Estaba profetizando este hombre. Luz, y aquí viene una parte de los profetas, luz para revelación a los gentiles. Ya desde ahí estaba revelado a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Nuevamente regresamos a este asunto. Para Israel, la gloria de un israelita que es el Salvador de Israel, y luz para los gentiles de salvación. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, es decir, se opondrán a él. Y le dice a María: una espada traspasará tu misma alma, es decir, acerca del sufrimiento de María al ver a su hijo crucificado, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que pasa en estas fechas es, para muchos cristianos, que sale a relucir el cobre, es decir, en verdad sale a relucir los verdaderos pensamientos. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda cerca 84 años, edad promedio más de 100 años, y no se apartaba del templo todo este tiempo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Más o menos como las fiestas de ahora, ¿no? Con ayunos y oraciones, no comilonas, borracheras, bueno, ya. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, nuevamente, la redención en Jerusalén. La redención en Jerusalén. Bueno, acciones y reacciones. Yo quiero entonces invitarte a que pienses en tus acciones y reacciones. Antes, mi pleito casado era con la celebración de la Navidad en sí, y bueno, ahora ya no. El que maduré fui yo. Cada quien que haga lo que le acontezca, pero sí te digo una cosa. Si de veras buscas al Señor, si en verdad vas a celebrar el nacimiento del niño Dios, se va a revelar en tu corazón, justo como dijo este anciano.
Dice, versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean. ¿Por qué? ¿Por qué a María le dice esto? Una espada traspasará tu misma alma. ¿Y sabes qué estaba hablándole a María? Le estaba hablando a todos y cada uno de los gentiles que fuimos llamados, para ya no poner atención en el nacimiento de Jesús para los israelitas, que ni siquiera fue en esta fecha, sino que esa espada, que es símbolo de lo que hoy conocemos como la palabra de Dios y ya para nosotros Biblia, traspasará tu misma alma, porque dice en Hebreos 4 que la espada de Dios, la palabra de Dios, es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y separa los pensamientos y de las intenciones, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios. Es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios. Si algo hay que festejar en esta fecha, es precisamente lo que a nosotros ya nos toca. Lo que a nosotros ya nos toca es todo esto que el Señor ha hecho y que hace cuando el Señor dice y paz. Es que nosotros pues aprovechamos estas fiestas. Si estás de vacaciones hoy y no trabajabas en domingo, trabajas en domingo pero hoy estás libre, y para los que nos vean posteriormente, si es que les llama la atención este pasaje o el Señor los lleva a leer esto, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Le dice a María, una espada atravesará tu alma. A nosotros nos dice, la palabra de Dios, cuando entras en el reposo, es tan viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, pero a nosotros, los nacidos de nuevo, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? El enanismo cristiano es el que se queda a nivel alma, que no discierne las cosas del espíritu. Pues ¿qué tiene de mal? Pues no sé, si tu espíritu no lo discierne, pues yo qué te voy a poder explicar. Mucha alma y poco espíritu. Si no disciernes la parte espiritual por la misma palabra de Dios, es a lo que yo le llamo enanismo, sin ser peyorativo a las personas que tienen esa característica física. Me estoy refiriendo al alma, al espíritu. Enanismo de espíritu. Porque no hay discernimiento de espíritu. No hay discernimiento de las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque no recurrimos a la palabra de Dios. Ni en estas fechas que se supone festejamos al Salvador, leemos la Biblia. Y no leemos la Biblia porque nos dedicamos a otras cosas. Cuando no son vacaciones, al trabajo. Y cuando son vacaciones, pues a la diversión. No recurrimos a la palabra. Recurrimos a leyendas, a cuentos,
a fantocherías, a cuestiones religiosas, a cosas absurdas dentro de la misma iglesia, pastores que se sienten Santa Claus pero por la panza, en fin, todas esas fantocherías. ¿Sí? La palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes vienen todas estas cosas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, ojo, que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Con esto termino y quiero de verdad que si alguien ve esta predicación, la considere para que el sentido espiritual tenga el contexto adecuado de esta fecha. La única intención mía no es criticar o juzgar, sino que es el que tenga una dimensión espiritual con entendimiento y discernimiento de lo que estamos hablando. Con esto termino. Hay igual transmisión de predicación dentro de 8 días, aunque sea 1 de enero. Y que Dios te bendiga y que reflexiones en lo que hemos dicho, en lo que hemos pensado. Y me parece que es tiempo que agarres tu Biblia, que te pongas a orar, que le llames al pecado pecado, si es que de verdad quieres darte un buen regalo de Navidad. Dios te bendiga y estamos próximos el siguiente domingo si Dios nos presta vida. Muchas gracias y hasta luego.